Y a continuación, para ya dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que va a impartir esta jornada, que es Francisco Rojas. Como pueden ver, aquí está su currículum un poquito más extenso. De todas formas, que además de ser docente en diversas temáticas, desde las neurociencias, la neuropsicología y la psicología clínica. Así que no les quiero quitar más tiempo. Francisco, te doy el paso para que comencemos. Ok, hola, hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al seminario de microbiota y salud mental. Este es un seminario interesante porque en un punto lo que se busca es que podamos entender y comprender cómo hablar del sustrato biológico en la conducta humana es relevante. A veces pensamos que solamente los procesos cognitivos y emocionales son los que dirigen la conducta, pero muy pocas veces nos centramos de que los aspectos que tienen que ver con el sustrato biológico, como son los componentes hormonales, la parte de la neuroquímica cerebral, inclusive, como vamos a verlo hoy día, la microbiota y que está relacionado de alguna manera con la alimentación, vamos a poder entender cómo esto impacta dentro de la salud mental. Sean bienvenidos. Voy a de una vez, una disculpa por el atraso del comienzo del seminario y vamos a compartir la pantalla. ¿Sí se ve bien ahí la diapositiva? Sí, se ve Sí, completo. se ve completo. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, ¿qué es la microbiota? Muchas veces nos hacemos esta pregunta y bueno, aquí puse dos aspectos importantes a manera de definición, y es que la microbiota es una comunidad de microorganismos que habitan en el cuerpo. El microbiota intestinal puede influir en la respuesta del estrés y en la regulación de las emociones. Aquí me quiero detener un poco porque es importante comprender que la salud mental está muy ligada justamente a esta respuesta del estrés y a la regulación emocional. Eh, Todos conocemos, o bueno, hemos escuchado mucho de la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol cumple una función, eh, su expresión, o sea, la secreción del cortisol en un manejo normal, cumple una función antiinflamatoria. Se secreta justamente cuando hay algún tipo de alteración a nivel del cuerpo que requiere de un accionar. No solamente el cortisol es liberado para activar una respuesta ante algo que es considerado como amenazante, sino también tiene que ver la activación del sistema inmunológico. Entonces, la secreción de esta hormona, el torrente sanguíneo, cuando hay un manejo de estos sistemas, vamos a decirlo, normal, no va a haber un impacto. Pero si el cortisol permanece mucho tiempo en el torrente sanguíneo, va a generar procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios van a llegar justamente al parenquimia cerebral, que es justamente el ambiente en donde se encuentran toda la estructura del sistema nervioso, las neuronas, las glías, y va a causar de que se active justamente una respuesta inflamatoria, liberando una serie de citocinas. Estas citocinas lo que hacen en el parenquimia cerebral es justamente realizar procesos, vamos a decir, que van a
alterar la sinapsis o la comunicación a nivel del sistema nervioso, pero también va a aumentar la toxicidad, va a aumentar lo que se le llaman los radicales libres por el proceso de respiración celular. En otras palabras, los procesos inflamatorios van a alterar la neuroquímica cerebral y también van a promover muerte neuronal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, el microbiota es un regulador clave en el eje intestino-cerebro y está conformada por una amplia gama de billones de microbios. Microbios que cumplen funciones específicas. Y en lo que respecta a la salud mental, tiene que ver justamente con el hecho de generar las bases moleculares para poder justamente mandar los aminoácidos necesarios para ser sintetizados a nivel de los botones terminales de las neuronas y que se puedan secretar estas hormonas, bueno, se llaman neurotransmisores, son neuromoduladores, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, el GABA. Hablar del eje intestino-cerebro es hablar de una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. El microbiota intestinal influye en la comunicación entre estos dos sistemas y desempeña un papel importante en la regulación emocional, un papel importante en las emociones y en las respuestas del estrés. Recordemos que el sistema que regula justamente la secreción del cortisol es el eje HPA. Este eje se encarga de controlar y de regular justamente la secreción de esta hormona al torrente sanguíneo. Pero también ahorita les acabo de comentar que también tiene impacto a nivel de las emociones porque está directamente relacionado con la neuroquímica cerebral. Es decir, lo que comemos facilita o obstaculiza la secreción de determinados componentes químicos que requiere nuestro cerebro para poder trabajar de manera adecuada. Y justamente aquí viene el otro punto, que es la producción de neurotransmisores. El microbiota produce las bases moleculares, como bien les había comentado, para producir los neurotransmisores como la dopamina, que viene del aminoácido tirosina, la serotonina, que viene del triptófano, y el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Estos se producen justamente en los intestinos. En relación a este aspecto, las bacterias que se encuentran en la flora intestinal justamente se encargan de generar estas bases, cuya disminución podría afectar, o mejor dicho, afectaría la neuroquímica cerebral, manifestándose diversos trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. Entonces, lo que estamos diciendo es que en la microbiota, en esta población de bacterias que se encuentran en los intestinos, se producen las bases moleculares justamente para poder generar estas sustancias, estos mensajeros químicos que, que permiten que nosotros podamos experimentar la vida subjetiva. O sea, es decir, eh, por ejemplo, una, una caída de serotonina en la corteza ventromedial, que se encarga de la toma de decisiones, que se encarga de la coherencia, es una de las áreas que sufre hipofunción, es decir, que pierde conectividad
por la caída de la serotonina y esto va a producir el fenómeno obsesivo. Cuando hay una caída en esta estructura, entonces se produce la obsesión, la necesidad de aferrarte a algo. Pero el 90% de la serotonina que proviene del aminoácido del triptófano se produce en los intestinos. Pero tiene un proceso complejo para que esa serotonina cruce la barrera hematoencefálica. Para cruzar esa barrera hematoencefálica necesita de zinc, necesita de carbohidratos. Entonces, una dieta baja en carbohidratos va a promover indirectamente un fenómeno depresivo. Porque si yo tengo una dieta en donde no como carbohidratos, no va a facilitar que este aminoácido, el triptófano, cruce la barrera hematoencefálica y pueda ser usado para producir la serotonina. Entonces, los procesos moleculares son complejos y es importante aprender a tenerlos en cuenta. El otro punto es lo que les comentaba, la inflamación y el estrés. El microbiota juega un papel importante en el sistema inmunológico y la inflamación. El estrés crónico, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad intestinal. Hay una barrera en los intestinos que no permite que crucen bacterias nocivas al torrente sanguíneo. Cuando nosotros estamos en un estrés crónico y se produce inflamación, esta permeabilidad intestinal empieza a degradarse y deja el paso de bacterias nocivas que crucen al torrente sanguíneo. Esto va a causar de que nuestro cuerpo entre en un estado de alerta y que se active el sistema inmunológico. Entonces el sistema inmune lo que empieza a hacer es a liberar una serie de citocinas proinflamatorias para poder frenar, o vamos a decir, lo que busca es como contener y que las bacterias o esto que está, vamos a decir, causando una amenaza a nuestro organismo se pueda contener en un lugar. De la manera apropiada o adecuada, una vez que pasa eso, se liberan ahora otras citocinas, pero ahora para desinflamar. Pero todos estos mecanismos son mecanismos complejos. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la dieta y la microbiota. Para mantener una buena población de bacterias que nos ayuden al buen funcionamiento orgánico, necesitamos una alimentación equilibrada, rica en fibra. El consumo que debemos de tener de fibra al día es de 50 miligramos. Eso es lo que va a mantener una buena microbiota. Un aspecto también a contemplar aquí, dentro de esta alimentación equilibrada, es el consumo de alimentos fermentados, porque son ricos en probióticos, que son bacterias benéficas para el organismo. La microbiota y el estrés. ¿Qué tenemos aquí? Una alteración en la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, estar en equilibrio. Entonces, una alteración en el equilibrio del cuerpo a causa de condiciones de tensión ante un desafío real o percibido va a impactar sobre el eje intestino-cerebro. Las investigaciones han demostrado que trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión tienen una microbiota alterada. Y esta microbiota alterada va a impactar, como les comenté, directamente sobre la síntesis de ciertos aminoácidos que son necesarios para mantener la neuroquímica cerebral. La ausencia
la producción de estos aminoácidos, entonces afecta el estado de ánimo y los procesos cognitivos. Aquí tenemos en esta imagen justamente el eje HPA o conocido también como HHA. Este es el sistema que controla la secreción del cortisol. Es el eje hipotalámico hipofisario adrenal. Como bien se los acabo de decir, se encarga de liberar el cortisol al torrente sanguíneo como un medio para frenar un proceso inflamatorio, porque existe el aumento de tensión. También la secreción del cortisol está también relacionado con un aspecto muy importante que es el acortamiento de los telómeros, que son justamente las cubiertas que tiene el cromosoma. Y se ha demostrado que conforme los cromosomas se van acortando, eh, es un fenómeno normal con el envejecimiento, pero también el acortamiento de los telómeros es un factor relevante en la presencia de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que yo quiero es que vayan viendo cómo estos aspectos biológicos juegan un papel importante dentro de la expresión compleja de esta comunicación bioquímica, ¿sí? Neuroquímica, que finalmente impacta sobre la conducta, porque el tema que nos acontece hoy es cómo juega esto un papel relevante en la conducta. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente el hipotálamo, que es la estructura que se encarga de regular los aspectos hormonales, ¿no? El sistema endocrino. A través de la liberación de la hormona liberadora CRH, tiene un efecto clave sobre la coordinación de la respuesta neuroendocrina, sobre la respuesta inmune y la respuesta comportamental. Esta respuesta comportamental que se tiene frente al estrés. Entonces, cuando hay esta liberación, que es como un activador, como un interruptor, que llega justamente a la pituitaria o a la hipófisis, eh, va a secretar o va a estimular a que se libere el ACTH. Esta que es otro interruptor, que es justamente es la hormona, es una hormona de adrenocorticotropina, va a permitir que las suprarrenales puedan liberar el cortisol. Cuando el cortisol llega a un umbral, se supone que como termostato, o sea, llega un umbral que manda una señalización y esto apaga la liberación que hacen justamente de estas hormonas. O sea, hay un feedback negativo hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. Entonces, este feedback negativo dice apaga y ya no secretes el cortisol. Y el hipotálamo deja de liberar la hormona, la CRH. Y también manda una señal para que la pituitaria o la hipófisis deje de liberar la hormona de la adrenocorticotropina. Esto va a hacer que ya no se estimulen las glándulas suprarrenales y que se esté liberando cortisol. Pero este feedback negativo, este sistema puede colapsar cuando, cuando se produce una alteración lo suficientemente fuerte, lo que hace es que ya no se active este termostato, esta señal, y el cortisol se sigue liberando al torrente sanguíneo, lo que va a causar inflamación.
Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica muy interesante. Aquí justamente está explicado lo que les comentaba. Tenemos el córtex que manda una señal al hipocampo y a la amígdala. El hipocampo y la amígdala cumplen una función que se llama memoria emocional. Y esta memoria emocional manda una señal al hipotálamo. Y el hipotálamo a la glándula pituitaria libera estas hormonas para poder estimular las suprarrenales y se libera el cortisol. Aquí estamos hablando de una transmisión sináptica, o sea, estamos hablando de liberación de mensajeros químicos como la dopamina, el GABA, el glutamato, la serotonina, la norepinefrina, la adrenalina. Pero en este caso estamos hablando de que hay una información de un proceso inflamatorio, algo que está poniendo en riesgo al organismo. Por eso, el sistema inmune se activa y manda esta señal al hipotálamo para que el hipotálamo secrete cortisol y el cortisol disminuye los procesos inflamatorios. Pero este sistema falla y hay una desensibilización de los receptores de cortisol, lo cual incrementa la actividad de los macrófagos y se liberan citocinas proinflamatorias. Entonces, ante un proceso inflamatorio, se tiene que liberar cortisol, pero cuando este proceso inflamatorio llega a ser lo suficientemente fuerte, va a producir un fenómeno en el cual el cuerpo entra en alerta y se altera los aspectos de la neuroquímica cerebral. Se liberan neuropéptidos también para frenar el proceso de inflamación ocasionado por las citocinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? En un punto es la permanencia del cortisol en el torrente sanguíneo, o sea, vamos a decir, un estrés crónico, tiene efectos contraproducentes a nivel metabólico. Puede impactar en el aumento de la glucosa, pero también produce este estrés crónico, esta liberación del cortisol permanente al torrente sanguíneo, va a causar la alteración del propio sistema que tiene el organismo para poder frenar la liberación del cortisol. Entonces va a impactar de manera directa sobre el hipotálamo, sobre la pituitaria y el sistema inmune, lo cual va a generar que ese exceso de cortisol insensibilice los receptores de cortisol e incremente la actividad inflamatoria y que se produzca una alteración a nivel neuroquímico. Aquí, por ejemplo, justamente vemos este eje bidireccional del intestino con el cerebro y del cerebro hacia el intestino. Y una de las vías importantes es el nervio vago. El nervio vago conecta al intestino con el cerebro. Y todo esto, toda esta comunicación, o sea, las alteraciones que se podrían suceder a nivel de la microbiota, puede producir procesos de neuroinflamación, alteraciones de la neurogénesis y en la neurotransmisión, lo cual puede causar alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? El cortisol, el estrés constante, es capaz de generar alteraciones lo suficientemente fuertes para provocar alteraciones en el neurodesarrollo.
lo cual nos diría que es un factor relevante que puede realizar cambios a nivel estructural y conectivo. Aquí tenemos otra ilustración, justamente, pero esta comenta de que el funcionamiento del organismo tiene que ver mucho con los estados de sueño y vigilia. Justamente tiene que ver con este reloj biológico. Por lo tanto, factores externos como la radiación, el ejercicio, la alimentación y el sueño van a jugar un papel relevante de comunicación del cerebro hacia la microbiota y mantener una microbiota sana. Pero factores que pueden alterar la microbiota pueden producir todo esto que le hemos estado comentando. Ese estrés puede inducir alteraciones a nivel de conectoma, de cómo se conecta, cómo transmite el cerebro. Puede producir disbiosis, que quiere decir una alteración significativa de este conjunto de bacterias, activación del sistema inmunológico y alteraciones de la oscilación, quiere decir en las ondas diurnas, lo cual llevaría a una ingesta de alimentos, alterar el sueño, y esto impacta directamente sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos vías muy importantes, que es el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos pone en estado de alerta y el parasimpático es el que apaga el estado de alerta. La dieta es uno de los factores más importantes a nivel de la activación del eje microbiota intestino-cerebro, y este se comunica por tres vías: el nervio vago, el sistema inmunológico y la señalización de las hormonas intestinales. Alteraciones en el microbioma o microbiota intestinal modulan a largo plazo los aspectos de regulación del estrés. En estudios preclínicos, el estrés llega a impactar en la microbiota intestinal, alterándola, produciendo una disbiosis, un cambio en la población de bacterias, y esto está implicado directamente con ansiedad, depresión, síndrome del intestino irritable. Ahora vamos a ver un poquito sobre neuroinflamación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de esta primera parte? No sé si quieran participar dos personas. ¿Todo bien? Ah, Mariana, ¿quieres participar? Adelante, Mariana. Sí, bueno, nada más una duda. Lo que pasa es que, perdón, buenas tardes, ya ni me presenté, qué grosera. Buenas tardes. Mire, mi duda, más bien yo creo que sería como confirmación. Yo cuando me estreso o cuando tengo mucha depresión, son unos dolores de estómago impresionantes, y una inflamación muy, muy grande. Entonces, ahorita que lo estoy escuchando, pues ya vi más o menos cómo es que funciona todo esto que comenta, pero sí tengo duda de si tiene que, ¿cómo le podré preguntar? O sea, sí tiene que ver directamente una emoción con el estómago, o sea, ay, Sí, vaya, de manera sí, que todo el sistema nervioso afecta al intestino, porque sí, seguido, ese es mi detalle
Pues ya sé que aparte de eso sí tomo medicamentos, pero soy de las personas que a cada rato estoy mala del estómago. Ok, Gracias, profesor. sí. Las emociones negativas tienden a ponernos en un estado de alerta. Cuando entramos en estado de alerta, se requiere de un proceso complejo, pero hay liberación de cortisol y de adrenalina, bueno, o de norepinefrina. ¿Por qué? La norepinefrina o noradrenalina es lo que permite que se active el sistema simpático. Entonces, la permanencia del cortisol que se secreta por las emociones negativas va a causar varios impactos a nivel metabólico, a nivel justamente de alteraciones neuroquímicas, también a nivel del sistema entérico, que es justamente esta parte digestiva. O sea, el, el estrés, o sea, indirectamente impacta de manera negativa, ¿sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que el estrés, esta parte de secretar el cortisol de manera permanente al torrente sanguíneo porque falla el eje HPA que lo regula, por ejemplo, degrada el aminoácido precursor de la serotonina, el triptófano, y va a causar y va a generar metabolitos. Cuando hay estrés, esa degradación produce metabolitos que producen toxicidad y están relacionados con esquizofrenia, con depresión, porque producen un ácido. Pero si el cuerpo está tranquilo, esa degradación produce un metabolito que sirve como neuroprotector. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La comida hipercalórica, Alex Vargas, la comida, o sea, una dieta hipercalórica, justamente produce alteraciones en la microbiota. Y no solo eso, produce algo que se llama plasticidad negativa. Cuando nosotros nos habituamos a acciones que generan, vamos a decir, que generan cambios significativos porque producen la liberación de, vamos a decir, secretan mucha dopamina y la dopamina está ligada a la recompensa, a la motivación, al placer. Eh, el cerebro se adapta a estas conductas, vamos a ponerle disfuncionales, se habitúa y las toma como supervivencia. O sea, el cerebro ya no va a querer que comas frutas y verduras. El cerebro te va a pedir hamburguesas, papitas, refrescos, porque el cerebro ya tuvo un cambio a nivel estructural y conectivo, ¿sí? Y ahora toma que esos alimentos son necesarios para sobrevivir. Por eso las dietas son tan complejas o por eso tienden a fallar. ¿Por qué? Porque en un punto tu cerebro ya tuvo un proceso de neuroadaptación. Eh, Vamos a continuar, ¿sí? Y ya luego vamos viendo, por ahí había más preguntas, pero bueno, vamos a avanzar. Y vamos con la neuroinflamación. ¿Sí se ve la diapositiva? No, todavía no. No. A ver, permíteme. ¿Ya ahí se ve? Sí, faltaría Sí, solo faltaría dejarlo en solo modo dejar. presentación. Ok. La neuroinflamación.
¿Qué es la neuroinflamación? Es justamente la inflamación que sufre el cerebro por estas alteraciones que hemos venido comentando. Produce alteraciones en la morfología de las células gliales, invasión y destrucción de los tejidos por leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos que justamente cumplen una función que buscan proteger de amenazas. Entonces, todo esto es liberado porque hay un censo a nivel del cerebro en el que se detecta que se está produciendo un proceso inflamatorio. Estas alteraciones en la homeostasis de los tejidos y que producen daño neuronal puede ser por microorganismos, por lesiones, o sea, golpes que podemos tener en la cabeza, por una isquemia, que es una interrupción del flujo sanguíneo. Por lo tanto, el oxígeno no llega de manera apropiada ni los nutrientes al cerebro, y la agregación proteica, un mal funcionamiento de la expresión a nivel de los genes. Total, que esto produce que justamente estas proteínas que se expresan por los genes empiecen a hacerlo de manera alterada. Por ejemplo, tenemos la proteína tau, que se presenta en el Alzheimer, la beta amiloide, que también se presenta en el Alzheimer, pero la proteína tau, esa agregación proteica, lo que va a hacer es degradar los microtúbulos a nivel de la neurona, provocando su muerte. Entonces, todo esto detona una respuesta tisular. Entonces, ¿qué significa eso? Genera inflamación. Cuando se produce un fenómeno inflamatorio, reacciona la microglía y empieza, es como el sistema inmunológico del cerebro, y la microglía empieza a mandar vías de señalización para provocar la liberación de citocinas. Ahora, la respuesta tisular provocada por la microglía y los astrocitos liberan citocinas y quimiosinas. Las quimiosinas son como antenitas que mandan la señal para que las citocinas lleguen a ese punto. Entonces, las quimiosinas activan justamente, son como antenas receptoras que están mandando una señal, un punto, para que justamente los glóbulos blancos vayan a esa zona. ¿Qué es lo que se libera? Justamente se liberan las interleucinas, la 1, la 6, la 8, la 12, la 18, los interferones, IFN y el gamma, factor de necrosis tumoral, alfa. ¿Y esto qué significa? Son sustancias que se liberan que producen inflamación. Esa respuesta tisular también va a liberar especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, lo cual va a forzar que se incremente el estrés oxidativo. Entonces, fallan los mecanismos antioxidantes, lo que provoca daño neuronal y se producen o se mantienen los procesos inflamatorios, provocando enfermedades neurodegenerativas o provocando enfermedades también del índole mental. Entonces, la inflamación, todo este proceso de neuroinflamación busca conducir a la limitación del daño y la reparación del tejido. Esto se tiene que dar sí o sí para poder, es la forma, es el mecanismo que tiene el cerebro para frenar algo que considera amenazante a la integridad. Entonces, estos procesos se accionan, pero cuando hay una alteración de los mecanismos, estos procesos no se van a frenar, porque se supone que una vez que se produce esta liberación de lo que les estoy explicando, se van a empezar a liberar, o sea, entra en un cambio la microglía y ahora libera otro tipo de sustancias para desinflamar. Pero si esto no se lleva a cabo,
entonces se producen todos estos problemas. Ahora, los mecanismos antioxidantes. El estrés oxidativo va a liberar radicales libres. Para poder frenar los radicales libres, tenemos que liberar mecanismos antioxidantes. Y estos mecanismos antioxidantes tenemos la protección estequiométrica, que son moléculas que buscan inhibir las moléculas de especie reactiva, o sea, son moléculas que buscan frenar los radicales libres. Y la otra es la protección catalítica. Se producen enzimas que inhiben la acción de la oxidación. O sea, todo esto tiene o busca eliminar justamente los radicales libres y buscan evitar su proliferación. Entonces, los antioxidantes que provienen de manera exógena del consumo de frutas y verduras son importantes porque van a ayudar como factor neuroprotector, van a ayudar al cerebro a poder ejercer un equilibrio cuando hay estos aspectos disfuncionales que se producen a causa de la neuroinflamación, que puede ser por un microorganismo, por un golpe, que puede ser por un problema vascular, o puede ser por todos estos aspectos que hemos comentado a nivel de las vías de señalización que provienen de alteraciones de las bases moleculares para la neuroquímica cerebral. Ahora es importante hablar de los fitoquímicos. Los fitoquímicos son compuestos bioactivos que los vamos a encontrar en las plantas y en los alimentos de origen vegetal. Los fitoquímicos son compuestos bioactivos que se encuentran en las plantas y en los alimentos de origen vegetal. Ahí tenemos los polifenoles y los flavonoides, que se encuentran en frutas, verduras, granos enteros, en el té, que es un excelente antioxidante, el té verde, el vino tinto y los frutos secos. Tienen beneficios en la salud vascular, en la función cerebral y en la reducción de enfermedades crónicas. Entonces, esto es un factor neuroprotector importante y ahorita vamos a ver cómo actúan los fitoquímicos. Entonces, la alimentación es un factor que modula la respuesta inflamatoria. Por eso les decía, una alimentación hipercalórica causa inflamación, causa neuroinflamación. Entonces, el dicho somos lo que comemos es muy acertado. Entonces, a partir de la alimentación es como se metabolizan los fitoquímicos. Y estos van a formar metabolitos activos que se comportan como mensajeros intracelulares. Los metabolitos se comportan como mensajeros intracelulares. Y ahorita vamos a ver el ejemplo que les comenté. Un mensajero intracelular es como un interruptor que enciende o apaga la expresión de genes. Fíjense qué interesante. Un mensajero intracelular es como un interruptor que enciende la expresión de genes o la apaga. Y este mensajero intracelular puede estar involucrado en procesos inflamatorios. Aquí tenemos justamente un diagrama muy interesante. Aquí tenemos justamente alimentos y sustancias bioactivas antiinflamatorias. Estos alimentos, esta ingesta de fitoquímicos en la dieta que se consuman de manera constante va a promover un ambiente antiinflamatorio fisiológicamente hablando. El consumo de frutas y verduras, en donde podemos conseguir los flavonoides y los polifenoles,
van a ayudar a un ambiente antiinflamatorio fisiológicamente hablando. Estos alimentos pueden disminuir la liberación de mediadores inflamatorios. O sea, lo que yo como puede actuar benéficamente en mi organismo o puede incrementar la producción de citoquinas, ¿sí? Puede incrementar, por un lado, ¿sí? La producción de citoquinas antiinflamatorias y puede producir cambios metabólicos. Entonces, el consumo de fitoquímicos, por un lado, reduce la liberación de mediadores inflamatorios. ¿Y por qué? Porque incrementa la producción de citoquinas antiinflamatorias, no proinflamatorias. También ayuda a regular el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que es el eje el eje HPA, que es el que se encarga de la liberación del cortisol, que es un glucocorticoide, pero también impacta favorablemente sobre el sistema nervioso autónomo parasimpático, que es estimulado por la producción de acetilcolina. Ahora, los estímulos nocivos físicos, químicos, biológicos, alteraciones vasculares, comida hipercalórica, estrés, lo que hace es justamente liberar mediadores inflamatorios. Y un incremento de estos factores nocivos incrementa la estimulación del eje HPA, lo cual libera cortisol y produce una alteración en el sistema nervioso autónomo y en el sistema inmunológico. Una alimentación rica en frutas y verduras incrementa la activación de manera favorable del funcionamiento de estos sistemas: sistema autónomo, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Entonces, la alimentación puede alterar estos tres sistemas produciendo mediadores inflamatorios o a través de los fitoquímicos regularizar estos tres sistemas y se produzca un ambiente antiinflamatorio. Entonces, la liberación de mediadores inflamatorios justamente libera proteínas proinflamatorias llamadas citoquinas que van a activar factores como los que ya hemos comentado: el factor neurotrófico, interferones, interleucinas, aminoácidos modificados, que la histamina, la serotonina, lo que produce inflamación crónica, porque altera la síntesis justamente a nivel neuroquímico. Y también produce derivados del ácido araquidónico, lo cual impacta de manera desfavorable, produciendo todo esto procesos inflamatorios. ¿Sí, Linet? Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Noches. Ah, ok. Mire, mi pregunta iba más hacia la diapositiva anterior en donde hablaba sobre los fitoquímicos, de cómo los fitoquímicos pueden llegar a regular la expresión génica, ¿no? Entonces, mi duda era sobre si usted conoce si hay algunos metabolitos microbianos que puedan actuar como reguladores de la expresión génica. Sí, por ejemplo, la degradación del triptofano puede producir ácido aquinolínico, y ese juega un papel relevante justamente en la afectación de la síntesis de la serotonina. Justamente eso era lo que iba a explicar ahorita con los metabolitos, ¿sí?
Si gustas, ahorita lo explico y ya si gustas, me vuelves a formular la pregunta. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Yasmín, Hola, buenas noches. No, creo que también espera esa explicación para ok, formular mi pregunta. A lo mejor y ya con eso se contesta mi duda. Muchas gracias. ok, perfecto. Metabolitos. Es importante aquí tener en cuenta que parte de las bacterias en la microbiota intestinal pueden participar en la degradación de diversos aminoácidos. Por ejemplo, uno de los aminoácidos que degradan es el triptofano. Y esa degradación produce varios metabolitos. En este aspecto, los metabolitos juegan un papel importante en la salud mental. Por ejemplo, se ha podido observar que la degradación del triptofano va a producir ciertos ácidos que afectan el sistema nervioso central y su función, como el ácido quinolínico y el quinurénico, dado que estos pueden interactuar con receptores y neurotransmisores dentro del parenquima cerebral, lo que influye en la neurotransmisión y está implicado en la salud mental. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos dos ácidos que provienen, que se pueden generar de la degradación del aminoácido triptofano. El ácido quinolínico y el quinurénico. Estos llegan a viajar por el torrente sanguíneo, cruzan la barrera hematoencefálica y se van a adherir a ciertos receptores y van a producir una función específica. Son como mensajeros. Ahora, cuando se forma el ácido quinurénico, eh, es convertido en otros metabolitos, como el ácido quinolínico y el quinurénico. Ahora, estos están implicados en procesos neuroquímicos y en la regulación del sistema inmunológico. Es importante destacar que el ácido quinurénico, como el quinolínico, tienen propiedades y funciones diferentes en el organismo. El ácido quinurénico se ha asociado con propiedades antioxidantes y se ha sugerido que puede tener efectos protectores contra el estrés oxidativo. ¿Se acuerdan que el estrés oxidativo es un sistema del propio metabolismo celular? Es como el desecho que generan las neuronas y ese desecho son los radicales libres. Cuando hay un incremento de radicales libres, entonces eso es nocivo para el cerebro. Y justamente hablábamos de los antioxidantes. Entonces te dice que un metabolito que puede provenir de la degradación del triptofano es el ácido quinurénico y tiene propiedades antioxidantes, o sea, van a ayudar favorablemente para frenar esta respuesta al estrés oxidativo. Pero el ácido quinolínico, que también proviene de la degradación del triptofano, se ha relacionado con propiedades excitotóxicas. Lo que quiere decir es que al acumularse va a tener efectos negativos sobre las células nerviosas. ¿Qué es lo que hace que se genere ácido quinurénico, que tiene un factor neuroprotector y que hace que se genere ácido quinolínico? Es el estrés. La liberación del cortisol al torrente sanguíneo que causa inflamación va a producir que la degradación genere ácido quinolínico. Pero si no hay estrés, la degradación del triptofano genera ácido quinurénico. El ácido quinolínico se ha encontrado que niveles elevados de este se asocian con trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia.
Este metabolito tiene efectos excitotóxicos a nivel del cerebro, lo que significa que daña las células nerviosas y contribuye al deterioro cognitivo y a los síntomas psicóticos. El ácido quinurénico tiene implicaciones a nivel de la regulación del sistema inmune, modulando la respuesta inflamatoria. Por eso desempeña un papel importante en la función inmunológica. Este ácido afecta la producción de citocinas proinflamatorias, ayudando justamente a la actividad inmunitaria. Entonces tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y protege al organismo ante el estrés oxidativo y la inflamación excesiva. Estrategias para mejorar tu microbiota y gestionar el estrés. Tenemos la alimentación saludable, el consumo de probióticos, como que se encuentran en el yogur natural, en el kefir, en el chucrut y en el kimchi. Todos estos son alimentos fermentados. Van a ayudar porque contienen muchos probióticos. Me parece que el chucrut es un fermentado de la col. El yogur viene de los búlgaros. El kimchi creo que es una comida fermentada ¿cómo se llaman? Ay, no es de los chinos, no es de los japoneses, ¿cómo se llaman? De los coreanos, coreanos. Luego el consumo de alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, legumbres y granos enteros. Eso es importante en esta alimentación saludable. La otra es reducir el estrés. El reducirle el estrés ayuda a la microbiota. Y dentro de las técnicas del manejo del estrés, tenemos la meditación, la respiración profunda, yoga o una caminata. La caminata de 45 minutos con una respiración atencional ayuda mucho a reducir el estrés. El otro punto es el sueño adecuado, que tiene que ver con la higiene del sueño. Y aquí tenemos varios aspectos, ¿no? El tener un horario para dormir, el ambiente donde duermo, el apagar los dispositivos electrónicos. Y también otro factor que ayuda a nivel de la microbiota y la gestión del estrés es limitar el consumo de alcohol y tabaco. Ok, ahora sí, ya dejé de compartir. ¿Alguna pregunta? Sí, Linet. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Pues no es pregunta más, como comentar, pues lo interesante, ¿no? De todo este tema sobre esta parte de los metabolitos que regulan las expresiones génicas. En el caso de las plantas, ya pues hace recientemente, ¿no? Se descubrió que microRNs de interferencia pueden colocarse sobre los elementos genéticos y encender y apagar los genes y pues todo este tema de la epigenética, ¿verdad? Pero el tema de la microbiota intestinal que apenas está tomando relevancia,
yo me dedico al estudio de la microbiota intestinal y sus efectos sobre atributos biológicos en insectos. Pero todo lo que se hace con nosotros en insectos es después para tomarse como modelo biológico en ciencias sobre humanos. Entonces, pues qué importante es darle el espacio, ¿no? Para hablar de esos temas y de cómo la microbiota de intestino puede tomar importancia hasta en la epigenética humana, incluso en temas como el autismo. Le quisiera preguntar si hay así como en el autismo se ha demostrado que perfiles específicos de microbiota intestinal pueden ayudar a reducir los niveles del autismo, si usted conoce o si sabe de algún perfil de microbiota intestinal que sea como el adecuado o el modelo de perfil de microbiota sana para efectos de salud mental. Me refiero a si se tiene un perfil con géneros y especies. No podría darte esa respuesta, necesitaría revisar, ¿sí? Lo que sí te puedo confirmar que lo que se ha encontrado para tener una buena microbiota es el consumo de 50 miligramos de fibra al día. O sea, eso es importante. También se ha encontrado que el tipo de comida, o sea, la alimentación juega un papel relevante en qué tipo de bacterias tienes también. O sea, lo que yo como va muy asociado al tipo de bacterias, ¿sí? Que tenemos a nivel de los intestinos. Entonces, o sea, la persona que come una dieta balanceada tiene una mejor microbiota. Una forma de darte cuenta del daño en la microbiota tiene que ver pues, con la manifestación de diarreas, con la manifestación de estreñimiento, con alteraciones, lo que le llamamos la colitis nerviosa, problemas gastrointestinales, eso es un referente. Sí hay si hay estudios que hablan de determinadas bacterias vinculadas, ¿no? Hacia la depresión, hacia la ansiedad, pero no he leído sobre el TEA, pero debe de haber información. Súper. Pasamos ahora a la pregunta de Yasmín. Ok, Buenas noches. buenas Bueno, noches. yo tenía dos preguntas, si es posible. Por ejemplo, ¿usted considera que la sobreactivación de la microglía pues puede generar incluso a la muerte celular? Si usted considera que esta sobreactivación periódica puede agravar patologías como es la depresión y llegar a un problema pues mayor como puede ser incluso el suicidio. Claro, sí hay una relación directa entre la microglía, uno de los papeles que cumple es que es el sistema inmune a nivel del cerebro. Cuando la microglía detecta o sensa, es como una especie de radar, sensa el parenquimia cerebral, o sea, que es el ambiente, ¿no? A nivel del cerebro, y detecta algo nocivo, entonces empieza a activar la microglía pasa por diferentes estados. Entonces, el estado M0, ¿sí? Es el que manda la señal y libera esas citocinas proinflamatorias para frenar el daño. Pero una vez que se frena, pasan a la microglía al estadio 1 y ahí libera citocinas antiinflamatorias. O sea, tiene todo un mecanismo. Pero cuando estos mecanismos no funcionan, apropiadamente, sufren alteraciones, entonces se producen justamente estos procesos de inflamatorios que van a generar una alteración que es muy fuerte, ¿sí? Y se produce justamente esta liberación de radicales libres, eh, se disminuye la liberación de antioxidantes y esto termina provocando muerte neuronal y alteraciones neuroquímicas. O sea, la comunicación molecular a través de las neuronas ya no se va a llevar de manera apropiada. Entonces, esos procesos inflamatorios generan
a nivel de los campos neurales, de las estructuras, generan hipofunción, o sea, se produce una atrofia. Las neuronas ya no están disparando de manera regular y eso va a tener, pues, la manifestación de los síntomas que conocemos nosotros, ¿no? En la depresión. Entonces, dentro de ellos, esas atrofias, principalmente a nivel de corteza prefrontal, cuando hablamos de depresión, van a generar la pérdida de placer, la pérdida de la motivación, la alteración en la alimentación, en el sueño y esa sensación de vacío porque hay una hipofunción por ejemplo, en la corteza ventromedial que se vincula con la toma de decisiones, que procesa la información que tiene que ver con la interacción social, que tiene que ver con la regulación emocional, que tiene que ver con darle coherencia al fenómeno que estás viviendo. Se activa la red por defecto, que es esta red que cuando uno está divagando, ¿sí? Y no tiene realmente un objetivo específico. Entonces, todo eso, ¿sí? Se altera y genera justamente esa sintomatología en la depresión. Ok, muy bien. Y por último, otra pregunta es, ¿se puede considerar metabolitos mensajeros aquellos que pueden agregar marcas epigenéticas? A ver, nuevamente. Me- Que si se pueden considerar como metabolitos mensajeros aquellos que agregan marcas epigenéticas. Sí, o sea, los metabolitos generan vías de señalización. O sea, el metabolito viaja, cruza la barrera hematoencefálica y se va a adherir a un receptor específico. Cuando se une ese receptor, justamente, o sea, se activa una cascada interna en la neurona de señalización para expresar genes, ¿sí? Entonces, eso sucede. Entonces, la alimentación, si es una vía de señalización, que indirectamente es capaz de expresar factores neuroprotectores, por ejemplo, el BDNF, que es un factor importante para el mantenimiento de la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Pero también podrían provocar la liberación de metabolitos que inhibieran, por ejemplo, la liberación de antioxidantes, porque hay proteínas que son expresadas a nivel del sistema nervioso que cumplen un factor protector antioxidante, pero estas se pueden inhibir indirectamente por la alimentación. Bueno, eso sería toda mi parte. Muchas gracias por sus respuestas y una excelente presentación. Gracias, Yasmín. Vamos a pasar con la pregunta de Violeta y finalizamos con la de Larry. Hola, buenas noches a todos. Hola, Violeta. Más que una pregunta, bueno, sí es una pregunta. Yo soy paramédico de profesión, cubro guardias de 48 horas. Aparte de eso, tengo síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo noté que, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el estrés hace que se alterara este síndrome que yo tengo. Por mi trabajo, tengo altos niveles de estrés. Yo decidí dejarlo y empezar a concentrarme más en mi síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo noté que, por ejemplo, en mi tratamiento, yo recibí un tratamiento hormonal y veían que había buenos resultados, pero no me mandaban algún otro tratamiento, en este caso de nutrición, y por lo que yo escuché en la ponencia que usted acaba de tener, era que era muy importante de los padecimientos que tengamos, llevar una buena alimentación y tener una buena nutrición. Pero a la par se suma que en mi familia hubo muchas pérdidas. Entonces yo empecé a desarrollar estrés postraumático. No era depresión, era literal mi diagnóstico fue estrés postraumático. Entonces
yo noté que hubo una mejoría al momento de que cuando yo empecé a tomar la terapia por el estrés postraumático, afortunadamente, encontré un buen nutriólogo y cambié varias veces a mi ginecólogo por lo del síndrome de ovario poliquístico, encontré una mejor respuesta. En conjunto, estos tres médicos o estos tres profesionales de la salud a mí me ayudaron muchísimo. Entonces, la pregunta sería, ¿usted cree recomendable en su experiencia que todos los que tengamos algún problema digestivo tengamos que tomar a la par una terapia psicológica, tanatológica y a la vez tener un buen nutriólogo? Sí, O sea, definitivo. ¿sería lo ideal? Es lo ideal, definitivo. Hay cuatro ejes importantes en la salud, mental y física. Ok, sí, sí, Uno sí. de ellos es el ejercicio. El ejercicio estimula el nervio vago y también estimula, es una vía de señalización que estimula la secreción de proteínas, entre ellas que son neuroprotectoras. Eh, la otra es la alimentación, lo que acabamos de comentar hoy, ¿no? Está muy vinculada, muy relacionada con todos esos aspectos neuroquímicos, con procesos inflamatorios. Eh, el otro tiene que ver con el sueño. Nosotros tenemos un reloj biológico de 24 horas y ese reloj biológico cumple una función importante, principalmente a nivel de regeneración celular. Por eso es importante dormir, pero también tenemos que ver qué cronotipo tenemos, porque hay un cronotipo en el cual las personas están más activas en la noche y descansan en el día y viceversa, o puede haber uno intermedio. Pero es importante el ciclo del sueño porque las fases profundas del sueño es donde se lleva a cabo la reparación celular y la consolidación de la memoria. Y el otro es la parte emocional, ¿no? La parte emocional juega un papel importante porque las emociones negativas nos ponen en estado de alerta. Y ese estado de alerta, para poderse activar, requiere de la secreción de cortisol y requiere de la secreción de norepinefrina. Entonces, todo eso es un cóctel químico que lleva, cuando permanece mucho tiempo, lleva a procesos inflamatorios y altera todo. Entonces, un nutriólogo es importante, un psicólogo es importante, el médico es importante, ¿sí? Ok, Eso ok, es ok, muchísimas gracias. Excelente ponencia y felicidades por cómo da la información. Muchísimas gracias. sí. Eh, otra pregunta más, Daniel, y ya para que pases al... Exactamente. Muchas gracias, Violeta. Y finalizamos con Larry. Hola, buenas noches a todos. Disculpen Buenas por la noches. cámara, no funciona. Psicólogo, mi pregunta va al comentario que hizo sobre las dietas hipercalóricas que nos ponen en un ciclo de neuroadaptación. ¿Cómo, cuál sería la manera ideal de romper con este ciclo de neuroadaptación con una dieta hipercalórica? La problemática de las dietas, bueno, de esta cuestión de la dieta hipercalórica es que promueve cambios plásticos a nivel cerebral. Y para poder nosotros revertir estos cambios plásticos, las investigaciones muestran de que tú tienes que prevalecer en una dieta eh, totalmente distinta por lo menos un año. Si no llegas al año, el cerebro va, vamos a decir, siempre va a estar tensionando al consumo de los hábitos que ya tiene él registrados como adaptativos. Eh, por eso es importante el nutriólogo, el acompañamiento con el nutriólogo. Por eso muchos nutriólogos te dicen, es que la dieta no es restringir los alimentos, o sea, come de todo, pero en porciones más pequeñas, porque saben bien que el cerebro genera tensión
a la ausencia de algo que ya se volvió imprescindible. No hay otra forma, no hay otra manera. De repente se podría entrar por el aspecto psicológico cuando hay una ingesta de tipo emocional, que generalmente puede estar o está ligada a un consumo hipercalórico. ¿Por qué? Porque la dieta hipercalórica hasta cierto punto es adictiva por la liberación de la dopamina eh, que se genera y que estimula los circuitos de recompensa, de motivación y bueno, cuando hay una ingesta emocional, se debe de trabajar para ayudar a la persona en esta parte de la ansiedad. Finalmente la comida se vuelve un medio para liberar tensión, es como un escape, ¿no? Eso es lo que podría comentarte. Sí, entendido. Muchísimas gracias. No, gracias, Larry. Bueno, ya habiendo finalizado la ronda de preguntas, les quiero dar las gracias a todos y a todas por haber participado. Nos vamos a quedar un ratito más nosotros y le damos la despedida a Francisco y le agradecemos por su ponencia. Así que muchas, muchas gracias, Francisco, por todo lo explicado en esta jornada. Sí, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a